especializadas en el área, como es su persona, Víctor Gutiérrez. Así que estaremos atentos a toda la explicación que se nos impartirá esta noche. Muchas gracias. Muy bien, damos lectura a la hoja de vida de nuestro distinguido ponente, magíster, el licenciado Víctor Gutiérrez Salazar, licenciado en Comercio Internacional, contador general, magíster en Educación Superior. Ha desempeñado sus funciones como jefe de almacenes en Cerima, La Paz, contador, Ayuda en Acción La Paz, auxiliar, agencias despachantes de aduanas Galaxia y Hermes, consultor PNUD La Paz, agente fiscalización aduana nacional, técnico aduanero aduana nacional, técnico aduanero despachos oficiales aduana nacional, administrador proyecto Santa Bárbara, Kikibay ABC. También ha desempeñado sus funciones como docente de pregrado y posgrado, Universidad Bolivariana, carrera Contaduría La Paz, Universidad Tecnológica Boliviana, carrera Comercio Internacional La Paz, Universidad Bolivia de Informática, carrera Ingeniería Comercial La Paz, Universidad de Aquino, carrera Relaciones Internacionales La Paz, Universidad NUR, carrera Ingeniería Comercial La Paz, Fundación IDEA, Comercio Internacional La Paz, INCOS, carrera Comercio Internacional La Paz, capacitador del Colegio de Profesionales en Comercio Internacional. También tiene en su haber publicaciones de libros, términos y documentos aduaneros, quinta edición, Comercio Internacional y Aduanas en su segunda edición, Contabilidad Tributaria Aduanera, primera edición. Muy bien, licenciado Víctor Gutiérrez, le cedemos la palabra, es suya este ciclo de jornadas. Víctor, antes, disculpa aclararte de que a través del Zoom estamos casi 100 personas, pero también se está haciendo una transmisión directa por el Facebook de la Federación Universitaria Local y de la Facultad, donde pasamos las 4.000 personas, por si acaso. En este momento estamos cerca de Adelante, Víctor, toda la noche es tuya. Pero el Zoom, micrófono. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, por favor. Muy bienvenidos a todos los asistentes al presente webinar. El tema que he preparado para todos los compañeros, estudiantes y los docentes que están participando en la presente exposición es el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, comúnmente llamado RITEX, ¿no? Lo he preparado este régimen porque no es muy conocido y no es muy utilizado en nuestro país, ya que a veces por desconocimiento o porque no muchos operadores de aduana, comerciantes, etcétera, empresas no lo utilizan porque no tienen las herramientas de conocimiento para utilizar. Es un régimen suspensivo que está diseñado para apoyar a las micro y pequeñas empresas, porque este régimen permite liberar de tributos aduaneros a las importaciones de materia prima, bienes intermedios y repuestos para, una vez introducidos al país, transformar esa materia prima o reparar los bienes que se permiten introducir al país para su reparación y al cabo de un tiempo reexportarlos al exterior para que puedan ser consumidos en el exterior del país, no así en Bolivia. Está prohibida que permanezcan como bien final en el territorio nacional, ¿no? La ventaja de este régimen, vuelvo a repetir, es que se libera de los tributos aduaneros a todas las importaciones de materia prima y bienes intermedios
y de repuestos, y esa es la ganancia, digamos, de las empresas que se acogen a este régimen, ¿no? Vamos a empezar con la definición del régimen, ¿no? Es un régimen suspensivo que permite recibir ciertas mercancías por suspensión del pago de tributos aduaneros destinadas a ser reexportadas dentro de un tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a una transformación, elaboración o reparación, ¿no? Ese es el concepto básico. Nos dice que podemos introducir ciertas mercancías a territorio nacional temporalmente liberadas de tributos aduaneros para permanecer un tiempo determinado, normalmente 360 días, y después de haber sido transformadas o en el RITEX reparación reparadas las mercancías admitidas, sean reexportadas antes del vencimiento. De lo contrario, si no son reexportadas dentro del plazo establecido, se deberá cambiar a importación al consumo, ya pagando, pero esta vez los tributos aduaneros que han sido suspendidos, pero con la condición de que se exporten como un bien final. Vamos a ver una diapositiva gráficamente cómo es este procedimiento o este proceso del RITEX. Normalmente, las materias primas están admitidas temporalmente por 360 días, ¿no? Con liberación de tributos. Obviamente no pagan ni el CA ni el IVA. Estas materias primas y bienes intermedios, una vez admitidas temporalmente, deben ser sometidas a un proceso de transformación que luego de dicho procedimiento nos resulte el bien final para ser reexportado, ¿no? En este caso del ejemplo se ha importado tela, hilos, botones y criselina, que es para engrosar el cuello y los puños, ¿no es cierto? Una vez en el país se los somete a transformación a estos bienes, a esta materia prima y bienes intermedios, y se los convierte en un bien final. Estos tendrán que ser reexportados antes del vencimiento del plazo, que es 360 años. Si por alguna razón de fuerza mayor no se ha podido transformar esta materia prima y bienes intermedios en un bien final en ese plazo de 360 días, se puede pedir una prórroga de 180 días más, pero con razones justificadas, ¿no? Buenas noches, disculpe que le moleste. ¿Podría aumentar su volumen, por favor? Los estudiantes no pueden escucharle. Claro que sí, voy a aumentar mi volumen. Espero que ahora esté bien. ¿Ahora me escucha mejor? Ok, continuamos. Entonces, una vez pedida la prórroga por una razón justificada, por ejemplo, que haya habido algún bloqueo y que no han podido salir los bienes finales del país, la aduana permitirá ese plazo de prórroga de 180 días más, ¿no? Pero tiene que ser justificado necesariamente para que les puedan ampliar ese plazo. Este es el procedimiento que se sigue normalmente para las empresas RITEX. Gráficamente, este es el resumen de el RITEX. Hay dos clases de RITEX, en este caso el RITEX transformación y hay otro que es el RITEX reparación, ¿no? En el RITEX reparación normalmente también se admiten maquinaria, equipo, automóviles, aeronaves y sus respectivos repuestos temporalmente, y los repuestos obviamente se admiten liberados del pago de tributos aduaneros
Una vez admitidos temporalmente, se someten a reparación la maquinaria, el equipo, el automóvil o la aeronave que ha sido internada para ser reparada, y una vez reparada deben volver al país de origen de donde han venido estos equipos, aeronaves y motores que han ingresado temporalmente al país. Obviamente ya salirán reparados con una mano de obra incorporada en el país, ¿no? El plazo para este RITEX reparación también es de 360 días, prorrogable por 180 días por una razón justificada, y necesariamente estas mercancías que han sido reparadas siempre deben abandonar el territorio nacional antes del vencimiento del plazo, ya sea de los 360 días o añadido los 180 días más, ¿no? Entonces, gráficamente, esas dos clases de RITEX existen en la actualidad en nuestro país. Hace unos pocos años, unos 3 a 4 años, que se ha incorporado el RITEX reparación, porque antes solamente había el RITEX transformación, ¿no? Es para aprovechar la mano de obra que hay en el país y poder reparar esa maquinaria, equipos, motores, aeronaves, automóviles. ¿Sí? Ok. Vamos a volver a nuestro concepto. Yo quería mostrarles gráficamente el concepto del RITEX, ¿no? Me interesaba que gráficamente lo vean cómo es el RITEX transformación y el RITEX reparación. Ahora, ¿cómo se incorpora una empresa a este régimen que es suspensivo de tributos? Necesitan una resolución administrativa de incorporación al RITEX emitida por el Viceministerio de Comercio Interno a través del sistema informático, y este viceministerio depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ¿no? Entonces, una vez inscritas las empresas, vuelvo a repetir, normalmente destinada a aprovechar las micro y pequeñas empresas, porque no tienen mucho capital, se las incorpora y ya pueden funcionar una vez aprobada la resolución de incorporación como empresas RITEX, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las garantías? Hagamos de cuenta que una empresa pequeña o mediana ya ha sido incorporada al régimen RITEX. Ya puede realizar sus internaciones temporales, ¿no? Lo que se llama importaciones temporales. Saben que una internación temporal normalmente viene por un tiempo al país y tiene que volver a salir del país, ¿no? No viene en forma definitiva. Eso se llama una internación temporal. Cuando se hace la internación temporal, siempre la empresa debe cubrir el valor de los tributos que debería pagar la materia prima que está introduciendo y los bienes intermedios, debe cubrir con una garantía del 100% de sus tributos suspendidos, ¿no? Y la forma de garantizar en la aduana son 3. Lo puede hacer con una boleta de garantía bancaria, que normalmente es emitida por un banco. Lo puede hacer con una fianza de seguro, que es emitida por una empresa de seguros, o el más utilizado, el formulario de liquidación y pago, formulario 560, ¿no? ¿Por qué el tercero es el más utilizado? Porque la boleta de garantía y la fianza de seguros tienen un costo. Además, si yo voy a un banco a sacar una boleta de garantía, supónganse que mis tributos alcanzan a 15.000 bolivianos entre el GA y el IVA. El banco me va a pedir que yo deposite ese dinero en una cuenta corriente o en una caja de ahorros a mi nombre, y el banco la va a congelar ese monto. Y recién me va a emitir la boleta de garantía. En otras palabras, es lo mismo que nada. Es decir, yo estoy entregando el dinero al banco y ellos lo
lo congelan ese monto mientras me den la boleta de garantía y la boleta yo la presente a la entidad, a la aduana nacional. Y además me cobro una comisión por emitirme la boleta, ¿no? Y en la vía de seguros es lo mismo. Yo voy a una empresa de seguros y tengo que depositar los 15,000 para que me emita una fianza de seguros. Y ese dinero va a estar depositado y congelado mientras yo esté usando esa fianza de seguro en la institución. En la institución donde la he presentado, ¿no? Mientras que la tercera garantía, el formulario de liquidación y pago, es un formulario que está en el sistema informático de la Aduana Nacional. Nosotros lo podemos llenar y no tiene ningún costo. Solamente la llenamos por el monto de los tributos que están suspendidas y la tenemos que firmar. Tanto la agencia despachante que participa en la internación temporal como el representante legal de la empresa RITEX. Y al ser firmada por estas dos entidades, se convierte en una declaración jurada, nuestro formulario 506. ¿No? Esta es la boleta de garantía normalmente que emite un banco, ¿no? Aquí este es el monto por el cual nos ha emitido, pero ya les he recordado que este monto, para que me emitan con este monto, el banco me retiene en una cuenta mía y lo congela este monto mientras la boleta yo lo estoy usando. Me lo va a entregar esta boleta y yo lo voy a llevar a la aduana para depositar a nombre de la aduana, para si ocurre algún caso en que yo no he cumplido con el régimen, la aduana puede acercarse al banco y hacer efectivo el cobro del monto de los tributos suspendidos, ¿no? Esa es la boleta bancaria. La fianza de seguro tiene casi el mismo tratamiento, ¿no? Es una persona, una empresa de seguros, le pido que me emita una póliza de seguro de fianza por el monto acordado y yo debo depositar ese monto en la empresa de seguros y ellos lo congelan ese monto. Mientras yo use esta boleta y lo lleve a la aduana como garantía, y una vez que me devuelva la aduana y lo lleve otra vez a la empresa de seguros, recién la empresa de seguros me devolverá el monto que me ha congelado depositando en sus cuentas de la empresa de seguros. Mientras que la declaración jurada de liquidación de pago, que es el formulario 506, es este formulario que uno, accediendo al sistema informático de la aduana, lo puede llenar con el monto de los tributos. Acá se llena el monto de los tributos del gravamen arancelario y del IVA, y si es que hubiera el ICE también, llenamos ese monto y lo transformamos en UFBs, ¿no? Llenamos el nombre de la empresa RITEX, el nombre del representante legal de la empresa RITEX, y acá tiene que firmar este representante legal de la empresa RITEX y la agencia despachante que esté interviniendo. Para operaciones RITEX siempre es necesario que intervenga una agencia despachante. Al firmar estas dos personas, se convierte en una declaración jurada a este formulario. Le ponemos la fecha, desde qué fecha va a cubrir la garantía hasta qué fecha. Normalmente es 360 días, ¿no? Le damos el código de la aduana y demás datos, la fecha, y este documento, como es gratuito, solo que se convierte en declaración jurada con las dos firmas, lo entregamos a la aduana. La aduana, si tenemos algún percance de no haber cumplido el plazo del RITEX, nos ejecutará esta boleta. ¿Qué significa eso? Nos iniciará un proceso por ilícito porque las firmas lo han convertido en una declaración jurada de que adeudamos a la aduana nacional
los tributos omitidos y que están insertos en esta parte, ¿no? Y con este documento nos iniciarán las acciones legales correspondientes. Pero, vuelvo a repetir, este es el más usado porque normalmente las pequeñas y medianas empresas no tienen dinero para depositar en los bancos o en las empresas de seguro, y favorece mucho porque es una garantía que no tiene costo más que se convierte en una declaración jurada. Entonces, esos son los tres tipos de garantía, normalmente por el 100% de los tributos aduaneros suspendidos de las materias primas y los bienes intermedios. Ahora vamos a ver qué mercancías pueden ser emitidas para operaciones de transformación o elaboración. Hemos indicado que hay dos tipos de RITEX. El primer RITEX es transformación o elaboración. ¿Qué mercancías se pueden introducir temporalmente por un plazo establecido? Aquellas materias primas, como vimos en la gráfica, puede ser tela, puede ser madera, puede ser cuero. Los insumos que se necesitan para transformar esa materia prima. Si es tela, necesitamos botones, hilos, friselina. Si es cuero para hacer zapatos, necesitamos clefa, necesitamos suela, necesitamos hilo. Y en el RITEX, reparación, se puede introducir partes y piezas materialmente incorporados en el producto compensador, ¿no? También está permitido que se ingresen catalizadores, aceleradores o ralentizadores que se utilizan en el proceso de producción y que se consumen al ser utilizados para obtener el producto compensador. Producto compensador es el bien final que luego de un proceso de transformación nos ha resultado de la materia prima y bienes intermedios. Estos catalizadores, aceleradores o ralentizadores normalmente son consumidos en el proceso de transformación. Por ejemplo, puede haber éter, supónganse, y el éter se consume cuando uno está transformando la materia prima que ha introducido al país, ¿no? Ese es el primer caso de RITEX, transformación o elaboración, ¿no? El que hemos visto anteriormente. Este es un RITEX de transformación. Como les he dicho, puedo introducir materia prima para elaborar camisas, o en vez de esto puedo introducir cuero, suela, hilo para confeccionar ya sea calzados, carteras, maletines y transformarlos en un bien final. O puedo traer también madera, por ejemplo, y clavos, bienes intermedios, cola, transformarlo y convertirlo en un bien final, ¿no? A eso le llamamos el RITEX transformación. Hay también otra variación del RITEX transformación, referido a los metales preciosos. Normalmente no se ha dado en la actualidad en Bolivia, pero yo recuerdo, yo vivo en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, y hace unos 10 años atrás aproximadamente, ingresaba mucho los eslabones de las cadenitas de oro para ser soldados en Bolivia, y una vez convertidos en cadenitas, en joyas de oro, ser reexportados. Normalmente ingresaban del Perú esos eslabones. Los eslabones son estas argolitas, ¿no? Y ingresaban separadas, obviamente, las argolitas, y en Bolivia los uníamos una por una las argolitas. Y lo transformábamos en joyas y lo reexportábamos a Perú. Y era una operación no exactamente RITEX,
más se asemejaba a la maquila, pero había esa introducción de metales preciosos hace unos 10 años en La Paz, ¿no? Pero si hubiera alguien que quiera introducir, por ejemplo, oro de otro país, está permitido esta variante del GITEX transformación de metales preciosos. Puede traer oro de cualquier país, transformarlo en nuestro país, darle mano de obra y convertirlo en una joya, pero esa joya debe ser reexportada, no importa al mismo país de donde vino el oro, o ser exportada a otro país que quiera adquirir estas joyas. La condición es siempre que salga del país como bien final. No se puede quedar en el país este bien final, ya sea una joya o ya sea una camisa, una chamarra, un calzado, un mueble. Siempre tiene que salir del país porque esa es la condición para suspender estos tributos aduaneros. Si no cumple con la condición de reexportarlo dentro del plazo establecido, la aduana le va a cobrar con recargo, con intereses y mantenimiento de valor, los tributos que le ha suspendido, ¿no? Entonces, esos dos tipos de GITEX transformación existen en la actualidad en nuestro país. Ya les digo que este de metales no es muy usado porque nosotros somos productores de materia prima. En el norte de La Paz salen cantidades grandes de oro que se recuperan de la región de los Yungas, ¿no? Por lo tanto, no es muy usado este GITEX transformación de metales preciosos. Ese es entonces el GITEX transformación, la primera forma de GITEX. Nos vamos a ir a la segunda forma de GITEX. Mercancías admitidas temporalmente para reparación, restauración o acondicionamiento. ¿Qué mercancías se pueden introducir al país? Se pueden introducir automotores, aeronaves, maquinaria, motores, equipos u otro tipo de mercancías, ¿no? Estas seguramente van a ingresar al país para ser reparadas. No están en funcionamiento o necesitan una reparación, un acondicionamiento. Por eso es que ingresan al país, ¿no? Están incluidos los repuestos, partes y piezas para hacer funcionar estas mercancías que han ingresado temporalmente. Y una vez ingresadas, admitidas temporalmente, en Bolivia le tenemos que agregar la mano de obra reparándolas o acondicionándolas en el país. Este es el proceso de reparación, ¿no? Como habíamos explicado anteriormente, estas maquinarias, motores, aeronaves, máquinas, automóviles, ingresan temporalmente al país, incluido las partes y piezas repuestos para reparar estas. En el país aprovechamos la mano de obra en reparar esos equipos, maquinarias, vehículos y aeronaves, y una vez reparadas, tienen que volver a salir del país dentro del plazo establecido. No hacerse vencer del plazo de 360 días, ¿no? Y seguramente cuando vuelvan a su país irán con la factura de los servicios de mano de obra y esta será la ganancia de crear fuentes de empleo para los técnicos que reparan estos bienes, ¿no? Esa es la finalidad del GITEX reparación, ¿no? Es que esa mano de obra tenga su uso y reciban ingresos por darle esa mano de obra a los bienes que han introducido en el país, ¿no? Esas son las dos clases de GITEX que tenemos
en el país. Uno es transformación y el otro es reparación, restauración o acondicionamiento, ¿no? Ahora, ¿qué mercancías no califican para ser admitidas bajo el sistema RITEX? Los bienes de capital, maquinaria, equipos, ni sus repuestos, herramientas, partes y piezas o útiles de recambio. Aquí debo aclarar, cuando dice bienes de capital, maquinaria, equipos, repuestos, se refiere a el equipo que usamos para transformar un bien. Supónganse, yo traigo tela y confecciono camisas. Necesito una máquina eléctrica para costurar esas camisas. Ese es el bien de capital, ¿no? La maquinaria se llama el bien de capital. O equipo también, ¿no? Y si necesito repuestos para esa máquina eléctrica con la que yo estoy cosiendo las camisas, tampoco califican estos repuestos. Tengo que importarlos, pero pagando los impuestos correspondientes. Si necesito importar la maquinaria para coser las camisas, debo importarlas, pero pagando los tributos correspondientes. Por lo tanto, los bienes con los que transformamos la materia prima en un bien final no están sujetos a RITEX, ni tampoco sus repuestos y herramientas, piezas y partes, ¿no? Esas no están permitidas. Tengo que importar pagando normalmente los tributos. Tampoco están permitidas las mercancías que intervengan en el proceso productivo de manera auxiliar, tales como lubricantes, combustibles, hidrocarburos u otra forma de energía, ¿no? Si yo necesito para transformar un mueble, por ejemplo, necesito gasolina para barnizar el mueble, eso debo adquirirlo dentro del país. Los lubricantes, combustibles o cualquier hidrocarburo que utilicen el proceso de transformación. U otra forma de energía. Ustedes saben que la máquina para coser las camisas funcionan con energía eléctrica. Y eso tampoco puede importar. Tengo que utilizar energía dentro de nuestro país, de origen nacional, ¿no? Esas son, digamos, las limitaciones del RITEX. No permite bienes de capital ni aquellos que intervienen en el proceso auxiliar, que sean combustibles, hidrocarburos u otra forma de energía. Ahora, una vez admitidas temporalmente estas mercancías, materias primas y bienes intermedios, por un plazo establecido, una vez que se cumple el plazo establecido, que aquí lo hemos mencionado, que para ambos casos 360 días, le queda 2 términos a ese bien final que hemos obtenido de la materia prima. El primer camino que le queda es la reexportación. Es decir, antes de los 360 días, si nosotros hemos traído tela, hilos, botones y transformadas en camisas, debemos exportarlos a otro país definitivamente como un bien final, incluido el valor agregado de la mano de obra que le hemos dado dentro del país. Y esa exportación o reexportación como bien final tiene que ser antes que se venzan los 360 días de permanencia. Y si es que ha tenido acceso a los 180 días más de plazo, que venzan a esos 2 plazos. Tiene que reexportar. Ese es el primer camino que le queda. Y eso normalmente debería ocurrir, porque cuando una empresa se somete o se inscribe para traer materia prima, para transformar, convertirlo en bien final, esta empresa se supone que ya tiene experiencia en la transformación
y además que ya tiene un recorrido y tiene clientes donde puede exportar dependiendo de la calidad que le da a sus bienes finales, ¿no? Se supone que estas empresas que se han inscrito al RITEX ya tienen un cierto recorrido como empresas pequeñas o medianas y por lo tanto saben de este trayecto del proceso productivo. Por lo tanto, no va a ser muy difícil encontrar mercados en el exterior y cumplir el plazo, que es lo más importante. No hacerse vencer los 360 días para exportar o reexportar el bien final. ¿De acuerdo? Ok. Ahora ustedes dirán, ¿cómo se hace el control? Si he introducido, por decir, 10.000 metros de tela, he traído 10.000 metros de hilo, he traído 100.000 botones, he traído 5.000 metros de friselina. ¿Cómo yo controlo cuánto ha ingresado a una camisa, por ejemplo, ¿no? La aduana tiene que hacer el balance de esto. ¿Qué cantidad de materia prima ha ingresado? La tela ingresará metros cuadrados, ¿no? 5.000, 10.000, 15.000. El hilo igual en metros, ¿no? Cada cono tiene su medida. Los botones igual entrarán, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 botones. Eso está registrado en la internación temporal, en la declaración de mercancías de internación temporal. La friselina también va a entrar con metros cuadrados, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé en una camisa como aduana cuánto de tela hay en esta camisa? ¿Cuánto de hilo hay en esta camisa? ¿Cuánto de botones hay en esta camisa? ¿Cuánto de friselina hay en los cuellos y en los puños? A ese parámetro para controlar el balance de ingreso con el balance de salida del bien final se llama coeficiente de consumo. Y este es un ejemplo de ese balance al consumo. El balance se hace en base al coeficiente al consumo del bien final exportado. Este es un ejemplo para las camisas, ¿no? Ejemplo de insumos incorporados en una camisa. Por ejemplo, 2 metros cuadrados de tela entran en una camisa. 10 botones, 20 metros de hilo y medio metro de friselina para los puños y para el cuello. Y aquí también hay que hacer notar cuánto de desperdicio de tela habrá en una camisa, cuánto de desperdicio habrá de hilo en una camisa, inclusive botones. Alguna vez al coser se puede quebrar. Y cuánto de desperdicio habrá en la friselina. También se pone la cantidad de desperdicio. En la tela se pondrá, por ejemplo, no sé, 0,3 metros de desperdicio por cada camisa. En botones se pondrá un botón de desperdicio por camisa. En el hilo se pondrá 5 metros de desperdicio de hilo por cada camisa. Y en la friselina también se pondrá, no sé, 0,2 metros cuadrados de friselina en desperdicio. Eso también tiene que constar como desperdicio o como merma de cada una de las materias primas y bienes intermedios. Ahora, ustedes dirán, yo como empresa, ¿quién hace este balance? Lo hace la empresa RITEX, porque él sabe cuánto de tela entra, cuántos botones, y él hace este parámetro del coeficiente al consumo. Y hace también la cantidad de desperdicios de cada uno de estos materiales. Pero este coeficiente que se presenta al momento de inscribirse al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural es analizado por peritos en la materia, ¿no? Y seguramente va a ser un costurero afamado que ya tiene experiencia en la confección de textiles, dirá, a ver, 2 metros para una camisa es razonable. O dirá, observo, no, solamente entra 1,5 metros. ¿Cuánto de desperdicio le ha puesto? 0,3 metros, no es mucho. 0,05 de desperdicio por camisa. Entonces,
Entonces, él si tiene observaciones, las va a hacer constar a la empresa que ha preparado este coeficiente al consumo y le va a decir que replantee su coeficiente al consumo, porque está muy sobredimensionado. Y entonces la empresa tendrá que volver a hacer el estudio y ser vuelto a revisado y recién aprobado. Entonces la aduana, como tiene este parámetro, en cada camisa sabe cuántos metros de tela, cuántos botones, cuánto de hilo entrado, cuánto de cristalicidad. Con eso, tranquilamente, la aduana hace el balance. Ha entrado 10.000 metros de tela, están sacando 100 camisas, 5.000 metros de tela en las 500 camisas. Saldo por salir va a ser, se ha entrado 10.000 metros y en 500 camisas están entrando 5.000 metros, saldo por exportar va a ser 5.000 metros de tela. Lo mismo va a ser con el hilo, ha entrado 10.000 metros de hilo, están saliendo 500 camisas, he usado 5.000 metros de hilo, saldo por exportar 5.000 metros de hilo. Y así sucesivamente va a ser con los botones y la accesibilidad. Con este coeficiente del consumo, para la aduana es mucho más fácil y es una operación aritmética. Ha ingresado tanto y está saliendo en el número de camisas, se multiplica por el número de camisas. Estas cantidades y tenemos el balance de ingreso y de salida de los bienes finales que están reexportando, que es el primer camino de las importaciones temporales, ¿no? Es así como controla la aduana aritméticamente. Es sumas y restas nada más. El segundo camino que le queda a las mercancías ingresadas temporalmente es, si no ha podido salir en el plazo establecido de 360 días, inclusive con ampliación de 180 días, le queda el camino de la importación para el consumo. Cambiar de régimen, de temporal a importación para el consumo. Es decir, toda esa materia prima y bienes intermedios que han ingresado sin pagar tributos, ahora tiene que cambiar y pagar los tributos de las mismas, pero con el añadido de intereses y mantenimiento de valor por el tiempo que ha permanecido en el país y no ha podido volver a salir como bien final. Entonces ese es el otro camino que le queda. Y eso hay que hacerlo antes de los 360 días. Ya está por cumplirse ese plazo y hay que nacionalizarlo, lo que no hemos podido exportar como bien final. Si nos ha sobrado tela, si nos ha sobrado hilos, hay que nacionalizarlo. Y si las camisas no hemos podido venderlas en el tiempo establecido, también deben nacionalizarse, ¿no es cierto? En realidad, no las camisas, sino todo la materia prima y bienes intermedios que han ingresado. Esto hay que cambiar de régimen. Esto. No importa que ya estén transformadas en camisas. No importa. No hemos podido vender al exterior y se han quedado las camisas en Bolivia. La aduana, ¿qué nos va a hacer? Nos va a decir que esto que ha entrado temporalmente lo cambiemos al régimen de importación al consumo pagando los tributos aduaneros. Sobre este monto que está en la temporal, en la declaración de mercancías temporales, hay un monto de tributos. Supóngase 15.000 cuando han entrado. Pero ha pasado 360 días. De esos 15.000 nos van a cobrar intereses y mantenimiento y seguramente no vamos a pagar 15.000, vamos a pagar 15.500 o 16.000 por el tiempo transcurrido aplicando la fórmula de la ley 812, donde hay una fórmula para calcular el interés y el mantenimiento de valor de una deuda tributaria, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cambiar de temporal a importación al consumo. Así no hayan salido las camisas o no hemos terminado de fabricar, esto es lo que hay que cambiar de régimen, ¿no? Y las camisas ya lo podemos vender dentro del país, porque ya nos han suspendido la liberación de tributos y hemos pagado los tributos por esta materia prima e insumos.
Entonces, para eso nos sirve el coeficiente al consumo y la modalidad de cuando no han salido los bienes finales del país, debemos cambiar a importación al consumo, pero vamos a pagar un poquito más de tributos por los intereses y el mantenimiento de valor. Se aplica el artículo 47 del Código Tributario, pero este artículo ha sido modificado por la ley 812, ¿no? Hay otra forma de calcular el mantenimiento de valor y los intereses. Como aquí dice, ¿no? Para cambiar la importación al consumo se aplica la ley 812 del año 2016 y con esa fórmula directamente sacamos el valor de los intereses y mantenimiento de valor. Entonces tenemos esos dos caminos. Uno es la reexportación y cuando no hemos podido exportar, el otro camino que nos queda es cambiar a importación al consumo. Una vez cumplido con estos dos pasos, ya sea uno o el otro, debemos de pedir la devolución de nuestras garantías que hemos dejado en la aduana nacional. Hemos dicho que hay tres formas de garantizar. Y la más usada en RITEX es el formulario 506. Nosotros hemos hecho ya el balance, la aduana ha hecho de cuánto ha ingresado como materia prima y cuánto ha salido como bien final. Y una vez que ha hecho el balance, que todo se ha saldado, que no hay nada que observar en el balance, todo lo que ha entrado ha salido como bien final, nosotros solicitamos mediante una nota que nos devuelvan la garantía, el formulario 506, el cual hemos entregado a la aduana nacional. Y una vez devuelto, ya no tiene ningún instrumento la aduana para hacernos un proceso por ilícito aduanero. Todos en paz, la aduana nos devuelve y ese documento lo tenemos en nuestra empresa y la aduana ya no nos podría hacer ningún proceso porque además en el balance que la aduana ha hecho, ha quedado conforme. Ha dicho, han entrado 10.000 metros de tela y en las camisas han salido los 10.000 metros. Han entrado 5.000 metros de hilo y en las camisas han salido 5.000 metros de hilo. O sea, el balance cuadra. No hay ningún problema y la aduana tiene todo el deber de retornarnos la garantía. Y si hemos entregado una garantía, una boleta de garantía o una fianza de seguro, también nos los devolverá y esa garantía lo llevaremos al banco o a la empresa de seguros y descongelarán nuestras cuentas del dinero que nos han hecho depositar. Ahora, ¿por qué es tan importante que no nos dejemos vencer con el plazo de permanencia de la internación temporal? Si nosotros no hemos reexportado o no hemos terminado de transformar la materia prima y nos hemos hecho pisar con el plazo de 360 días, incluso con la ampliación de 180 días, la aduana, ¿qué sanciones nos impone? La primera, nos suspende para cualquier otra nueva operación como empresa RITEX. No podemos hacer ninguna operación RITEX mientras no cambiemos de régimen o ya no nos queda ya de exportar porque el plazo ha vencido, deberíamos cambiar de régimen a importación al consumo. Una vez que paguemos los tributos, recién nos volverá a habilitar como empresa RITEX. Mientras tanto, estamos suspendidos. La segunda sanción dice no se ejecutan las garantías en concepto de tributos aduaneros de importación, interés, actualización, sanciones correspondientes a la operación de admisión temporal no concluida. Es decir, si hemos entregado una boleta de garantía, la aduana viva se va al banco y cobra ese monto de los tributos suspendidos. O se va con la fianza de seguro a la empresa de seguros y se le cobra los tributos que nos ha liberado y que nosotros no hemos cumplido en el plazo. Y si es la boleta, el formulario 506, con ese documento nos inicia un proceso legal por ilícito aduanero. Ese es el instrumento que tiene para iniciarnos un proceso legal.
aquí dice, el siguiente paso es la iniciación de procesos respectivos por la Comisión de Ilícitos Aduaneros si corresponde, ¿no? Y la otra sanción es la ejecución de medidas cautelares establecidas en la Ley General de Aduanas, Código Tributario si corresponde. Medidas cautelares es que el juez dispone si por el ilícito aduanero nos vamos a defender en libertad o con preventiva, ¿no? Esas son la ejecución de medidas cautelares. Va a depender también mucho del monto, ¿no? Si es un monto pequeño, no es necesario la ejecución de medidas cautelares. Y finalmente, el valor agregado que le damos en territorio nacional a las operaciones RITEX, ya sea de transformación o de reparación, tiene el tratamiento establecido en las leyes 1489 y 1963 y los respectivos decretos reglamentarios y normas a fin de tratamiento. A esto se le llama los comúnmente conocidos como CDIs. Es decir, la mano de obra incorporada y sobre todo los bienes que se han incorporado en el país a las operaciones RITEX, ya sea de transformación o ya sea de reparación, hagamos de cuenta, por ejemplo, que los botones los hemos adquirido en el país, no los hemos importado. Y cuando adquirimos en el territorio nacional estos botones, nos emiten una factura reteniéndonos el 13% en cada factura. Y ese 13% está incorporado en las camisas, ¿no? Como un impuesto. Y en comercio internacional hay un principio de neutralidad impositiva que no permite que en los bienes finales se exporte impuestos internos de un país. Pero nosotros al comprar los botones ya tenemos incorporado el 13% del IVA retenido y tenemos un impuesto interno incorporado en la camisa y que se está exportando con ese impuesto. Y por neutralidad impositiva no se puede hacer eso. Para solucionar eso, la ley es sabia y dice que si hemos exportado impuestos internos en un bien final o en un bien reparado, estas leyes nos permiten que hagamos la solicitud de devolución de los CDIs, de los impuestos incorporados en un bien final exportado, y en impuestos nacionales, luego de un trámite, nos devolverá esos impuestos incorporados en el bien final. A eso se refiere el valor agregado nacional, especialmente de bienes incorporados, de materias primas y bienes intermedios incorporados en el país. Eso ha sido un poquito de este régimen, las partes más importantes y más interesantes que me ha tocado exponer. Muchas gracias por la atención y dejo compartir mi pantalla. Adelante, licenciado Torres. Le cedo la palabra. Sí, gracias, Víctor. Excelente tu exposición. Siempre lo que decía un comienzo, nos engrandece todo conocimiento y más para nosotros que del área contable financiera principalmente es algo nuevo. Y eso también es un repaso para los alumnos de Comercio Exterior y Aduanas, que es parte de la facultad. Entonces, a nombre de las autoridades, a nombre de los mismos estudiantes, centros de estudiantes de la FUL, y gracias por colaborar una vez más en esto que es la capacitación y la idea de los estudiantes de la Universidad de San Francisco Javier, Víctor. No sé, Rolly, algo quieren decirle al licenciado. Y agradecer obviamente a toda la audiencia que nos ha seguido bajo las páginas de la Federación Universitaria Local y de la facultad, que tenemos bastante llegada y hay mucha acogida, mucho interés de los estudiantes. ¿Sí, Rolly? Sí, licenciado, muy agradecidos con el licenciado Víctor Hugo. Siempre es bueno empaparnos de esta información, que bueno, nuestras tres carreras están relacionadas entre sí y se apoyan entre sí. Entonces, aprender un poco más siempre
es de mucho beneficio para nuestros compañeros y de gran importancia. Muchas gracias y también muchas gracias a todos los presentes, sobre todo a nuestro distinguido expositor. Y a nombre también de las autoridades que están auspiciando, rector, vicerrector, Víctor, un agradecimiento especial. Gracias por todo. No, pues, no tienes por qué, estimado licenciado Torres, estimado compañero de la Federación. Aprovecho para extenderles un cordial abrazo por su aniversario que han cumplido recientemente. Y siempre cuenten conmigo. Los docentes somos transmisores de conocimientos y la vocación es lo que nos anima. No hay por detrás ningún interés, sino que nuestro lema es siempre compartir, socializar esos conocimientos que tenemos, y si podemos ayudar en algo a nuestra juventud a que sea mejor, con mucho gusto. Siempre cuenten conmigo. 1.000.000 de gracias. Buenas noches. Listo, con esto daríamos por terminada la cuarta sesión de nuestras jornadas. Gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches, distinguidos licenciados. A los compañeros les indicamos que el link de asistencia va a ser compartido en plataforma Facebook. Pueden conectarse ahí, por favor.